Uno de los máximos objetivos del arte es tratar de perturbarnos. Se trata de poner en causa lo que sabemos y lo que creemos saber. Se trata de una provocación ejecutada a los más diversos niveles con el fin de despertarnos, al mundo y a nosotros mismos. El ser humano puede ser tierno y también muy violento. Varias muestras al respecto provienen de la industria cinematográfica, con una exponencial tendencia al consumo masivo de productos de ambas índoles. Pero en todo caso, cuando vemos la expresión de estas manifestaciones humanas en el cine, suele haber un inmenso foso entre nosotros y lo que en la pantalla se nos cuenta. Esa distancia exclusiva la determina nuestra propia cultura de masas y nuestra educación audiovisual, curada de espanto. En cambio, ¿qué pasaría si nos metiéramos en una vieja nave, medio destartalada, con motivo de una exposición de vídeos de Bruce Nauman? Para el caso, ¿qué pasaría incluso si visitamos el típico Museo de Arte Moderno con motivo de una exposición de Bruce Nauman? El arte es un viaje inesperado hacia lo desconocido, y el trabajo de Nauman no se queda corto en este sentido. Sus crípticos mensajes, a contemplar por nosotros mismos en cuanto espectadores de sus propuestas conceptuales, nos agitan a nivel fundacional y nos provocan las más extrañas e inusitadas sensaciones. Se te pegan a la piel y te acompañan como rémoras que de ti dependen. El vídeo, en su caso, no es otra cosa que una hipótesis más puesta al servicio de nuestro propio pensamiento, junto con toda la parafernalia a través de la cual Bruce trata de comunicar. Desafiante, excitante y extremadamente exigente, el trabajo plástico de este norteamericano, nacido en 1941, se desarrolla sobre el proceso mismo de la creación, a través de piezas de escultura, fotografía, neón, vídeo, dibujo, impresiones y performance. La creación es asunto de todos. El artista puede que nos coloque la arenita dentro, pero la perla es cosa nuestra. Nacido en el interior del país, en Fort Wayne, Indiana, Bruce estudió matemáticas y física en la Universidad de Wisconsin, Madison, pero un buen día, así, de la noche a la mañana, decidió dejar la calculadora por la cámara, la cera, la fibra de vidrio, los lápices y su propio cuerpo, cualquier tipo de posible elemento artístico que pudiese dar cuenta de sus necesidades expresivas. Después de graduarse en Bellas Artes, al llegar a casa, en su estudio, se confrontaría con el ¿qué hago? Y entonces se produciría una de las directivas principales de su aproximación artística. Se autorrespondería a modo de silogismo que, si soy un artista y estoy en el estudio, entonces cualquier cosa que haga en el estudio debe de ser arte. En aquel momento dejé de percibir el arte como producto y se transformó más bien en una actividad. Aparentemente, las más simples de las relaciones pueden determinar tu circuito vital, y aunque en este caso no haya nada de simple en ello, no deja de parecer lo más básico con lo que uno pueda llegar a confrontarse. A lo largo del tiempo, el trabajo de Bruce despertaría toda clase de animosidades, pero de una forma casi consensuada le haría destacar de tal modo que muchos le considerarían el padre del posmodernismo en el mundo del arte, siendo a día de hoy uno de los más celebrados y exitosos artistas en activo del planeta. Aquella pregunta que determinaría su impulso artístico y su forma de estar en el mundo, ¿qué hago?, se produjo en el estudio que acababa de montar en una antigua tienda de comestibles en Mission District, en San Francisco. Luego se mudaría subalquilando a su tutor de la universidad en Mill Valley. Aquellos dos estudios serían el escenario de una serie de performances capturadas en tiempo real con una cámara fija. De 1966 a 1970, Bruce haría muchos vídeos en los cuales utilizaría su propio cuerpo para explorar las potencialidades del arte y el papel del artista.
Se preguntaría si realmente es necesario conocer al artista para entender su arte. Asimismo, profundamente empeñado en investigar los estados psicológicos y los códigos de comportamiento, destilaría todo tipo de desgarradores interrogantes. Su lista de colaboraciones es casi tan extensa como todos los intereses que desarrollaría en torno a las posibilidades del lenguaje artístico. Pronto embarcaría en sendas colaboraciones con la cantante, coreógrafa y performer, la maravillosa investigadora telúrica Meredith Monk, y con el compositor minimalista Steve Reich. Igualmente, su lista de influencias iría desde artistas tan revolucionarios como Marcel Duchamp, sin el cual nada de esto hubiese sido posible, pasando por los pop, Jasper Jones, Andy Warhol y los compositores Philip Glass, John Cage y Lamonte Young. Pero sobre todo, la base misma de su trabajo se correlacionaría de forma íntima con la obra dedicada al lenguaje y sus vicisitudes de autores proeminentes como el dramaturgo Samuel Beckett y el filósofo Ludwig Wittgenstein. No solamente relacionaría en su trabajo sus ideas acerca de los ritmos del discurso y el poder visual del texto, que años más tarde ganarían relieve de forma expresa en sus famosos neones, sino que por sus propias injerencias dentro del pensamiento ajeno y su agitador discurso de arcaicas convenciones, se puede percibir la traza de aquellos a lo largo de toda su obra. Por un lado, el escritor minimalista Samuel Beckett, quien con su obra sombría y profundamente pesimista respecto a la condición humana, dejaría bien clara su postura acerca de lo absurdo de todo esto, y no obstante, siempre dueño de un sórdido sentido del humor, elevando el listón sin quitarle hierro al asunto. Insistente, Beckett trataría de ridicularizar y desprestigiar la palabra misma y su totalitarismo, haciendo hincapié en el potencial de la imagen a todos los niveles. Por otro lado, Wittgenstein, quien después de publicar su famoso Tractatus Logico-Philosophicus, en donde sostenía la premisa de que los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo, y afirmaba lindezas tales como que solo existe lo que se puede nombrar, a fin de cuentas, no deja de ser lógico que para la ciencia, por ejemplo, deberían guardarse devaneos tales como los de tratar de nombrar lo que no le puede concernir. De lo que no se puede hablar hay que callar. Pero, bueno, luego Ludwig se retiraría de la filosofía habiendo concluido que habría resuelto todos los problemas filosóficos. Pero mucho más tarde su pensamiento resurgiría para autocriticarse a sí mismo en un golpe de efecto sin antecedentes. Cuando póstumamente saliesen a la luz sus cuadernos azul y marrón y sus investigaciones filosóficas, generando así dos posibles alternativas sobre el abordaje de su pensamiento. Dos Wittgensteins. El segundo Wittgenstein pondría en cuarentena la lógica en la cual asentaba su pensamiento del Tractatus, cediéndole ahora el paso al pragmatismo del lenguaje. No se trataría ya de buscar las estructuras lógicas del lenguaje, sino de estudiar el comportamiento de los usuarios de un lenguaje determinado. ¿Cómo aprendemos a hablar y para qué nos sirve? Además, a aquellas verbalizaciones que pretenden ilustrar el mundo, decir de nosotros, de nuestras sensaciones y sentimientos, Ludwig las pondría directamente en jaque debido a su ambiguo valor. Sostendría así que toda argumentación en las leyes de la complejidad del lenguaje en general, en lugar de quedarse simplemente dentro de las directrices estancadas de lo lógico verbal. Yo no puedo pretender saber cómo es tu dolor a menos que me lo expliques con gestos, muecas y otro tipo de quejidos, otra clase de lenguaje, al fin y al cabo. Es dentro de este marco de pensamientos, entre las lógicas posibilidades y las absurdas asunciones, que se desenvuelve el propio lenguaje audiovisual y plástico de Bruce Nauman, tratando de atisbar los límites de la comprensión humana y verificando el efecto provocado por los medios y materiales empleados en su discurso multidisciplinar.
Muchas de sus piezas se caracterizan por manifestarse en gran medida de un modo divertido, pero en realidad esa es una asunción totalmente engañosa. En su utilización de la metáfora y la ironía, además de otras funciones descriptivas del lenguaje de un modo yuxtapuesto, hay una intensa y declarada lucha interna que nos conmociona y que al mismo tiempo solo puede hacernos reír. ¿Pero nos reímos de qué? ¿De nosotros mismos y nuestra veleidad para afirmar cuando todo termina siempre en un gran interrogante? Por ejemplo, en su neón Run from Fear, Run from Rear, huye del miedo, diversión por atrás, parece no contenerse más que un risible y simple juego de palabras. Sin embargo, a través de esta obra se declaran los propios problemas inherentes a la naturaleza del lenguaje verbal y sus limitaciones. Todo lo que parece no es, y viceversa. Y también ninguna de las dos. En su serie fotográfica Bound to Fail, en la cual muestra los brazos del artista atados a la espalda, no hace más que comentar el papel del artista como supuesto comunicador y manipulador de símbolos visuales. Y en otro de sus famosos neones se puede leer la frase en espiral que afirma que el verdadero artista ayuda al mundo revelando verdades místicas. Una falacia más sobre el papel del artista y las respuestas que de ello esperamos. La utilización del neón como medio es casi tan recurrente como la utilización que hace del vídeo. Y como habría empezado utilizando el vídeo de forma novedosa a recogerse a sí mismo y al proceso íntimo de su propio trabajo conceptual en el entorno de su propio mundo privado como nadie antes lo había hecho, en el caso de neón, herramienta utilizada de forma masiva como elemento de atracción publicitaria y comercial, en sus manos devendría chiste en la absorción de sus luminosas connotaciones, casi divinas, lidiando con la luz. Con ellos desarrollaría irónicas declaraciones trayendo el ámbito privado a juicio público, como en su famoso Hanged Man, la muerte y el deseo en perfecta comunicación con el más allá. En su vídeo Caminando de forma exagerada alrededor del perímetro de un cuadrado, Bruce describe el perímetro dibujado en el suelo con cinta adhesiva empleando una cámara estática colocada en un ángulo desde el cual no se le puede ver todo el tiempo haciendo un exagerado uso de sus caderas. También recorrería un estrecho pasillo de la misma guisa en su performance Walking in Contrapposto, con la cual generaría extraños ángulos de visión que coartarían la percepción visual del espectador participante. Bien conocido es su autorretrato como fuente, en el cual sopla un chorro de agua por la boca, o sus claustrofóbicas habitaciones, pasillos y laberintos en los cuales el espectador puede quedarse atrapado y experimentar la sensación de haber sido totalmente abandonado. A partir de mediados de los 80, sobre todo a través de la utilización de escultura y vídeo, Naumann desarrollaría perturbadoras piezas, tanto a nivel físico como psicológico, en las cuales incorporaría imágenes de animales y partes de cuerpos humanos en claras alusiones sádicas envueltas en juegos de tortura e hipervigilancia. Y ya en los 90, a través de moldes de cera, crearía un conjunto de esculturas de cabezas, fieles reproducciones, que al ser tan detalladas generarían un mayor acercamiento por parte del espectador. Su reproducción repetida, sin embargo, el hecho de que se exhibiesen colgadas, con los ojos cerrados, con las narices taponadas y un indudable aspecto de máscara mortuoria, no dejarían de provocar un inmediato rechazo y una fuerte impresión. Pero volviendo a sus vídeos más destacados, con Art Makeup, Naumann se cubriría sucesivamente la cara y el torso con pintura blanca, luego verde, luego negra, hasta lograr parecerse al negativo de sí mismo.
En Flesh to White to Black to Flesh, durante 51 minutos se maquillaría de blanco, luego de negro, volviendo finalmente a su color de piel original. Para la pieza Audio Video Peace for London, Ontario, en un circuito cerrado de televisión, una cámara y una grabadora de audio confundiría la percepción sensorial una vez que la televisión emitiría imágenes y ruidos rítmicos provenientes de la habitación de al lado. Y con Clown Torture, en 4 vídeos presentados por separado, se puede observar a un payaso gritando "no" repetidamente, a otro contando un molesto chiste para niños, otro equilibrando peceras, y por último el cuarto sentado en el váter de un baño público. World Peace, que consta de 5 proyectores de vídeo que proyectan a 4 mujeres y un hombre, cada uno diciendo su propio monólogo en simultáneo sobre la paz mundial, mientras repiten la letanía: nosotros hablaremos, vosotros escucharéis, vosotros hablaréis, nosotros escucharemos, ellos hablarán, nosotros escucharemos. La repetición, la actividad física, el propio progreso de sus proyectos insertados en el tiempo específico de su confección y la utilización del propio cuerpo como forma de reflexionar sobre la identidad de sí mismo como artista en particular, fomentarían un acercamiento a la conciencia del propio espectador. El cuerpo de Naumann como medida y patrón explorando la percepción del tiempo a través de su repetición prolongada, a través de un movimiento circular configurando mapas de infinita monotonía en un extenuante agotamiento físico y psíquico, situaciones obsesivas tan comunes como las que pueblan nuestros días, atrapados sin tener dónde huir y vuelta a empezar.